Estaba yo tranquilamente leyendo a Brecht cuando... Acabas de decir Sacha Baron Cohen. ¿Quieren hacer un video? Estas no son solo actuaciones exageradas. Esto es... ¿distanciamiento? No. No es distanciamiento. Solo es... mi video de Bertolt Brecht con Sacha Baron Cohen, con María Manotas. Wow, qué meta teatral está haciendo esto. ¿O no? Hola, me llamo Tomás y hoy vengo a hablar de Bertolt Brecht y también un poco de Erwin Piscator. Creo que todo el mundo el que ha estudiado algo relacionado con el mundo del performance ha oído hablar de él, de Brecht. Pero, aunque se escucha mucho, creo que muchas veces no se profundiza sobre su legado. Pero sí, se estudia muy por encima y creo que sería bueno darle una mirada a profundidad. Y para esto vamos a tomar de ejemplo a un autor que me gusta muchísimo, que admiro mucho su trabajo, o pues me parece muy interesante lo que propone. Y ese actor es, creo que ya lo dije en el título, Sacha Baron Cohen. ¿Qué tiene que ver Sacha Baron Cohen con Brecht? Ok, vamos a ver, pero antes también les quiero presentar a una persona con la que haremos el video el día de hoy. Y esta persona es María Manotas. Ahora, volviendo a lo que me refería cuando decía que se estudia muy por encima, es que creo que nos quedamos con las primeras impresiones de lo que nos explican de él. Normalmente lo relacionamos con el distanciamiento, pero... ¿Qué es el distanciamiento? ¿Para qué sirve? además, que creo que resumir el distanciamiento a esto... Oh, Manotas, quiero helado de fresa. ¿Por qué? Porque quiero helado de fresa. ¿Ustedes comerían helado de fresa? ¿Qué piensan de esto? Ya no quiero helado de fresa. Está bien. Está bien. Con que romper la cuarta pared ya es distanciamiento. Y sí, muchas veces es parte de. Pero la verdad sería bastante triste quedarse solo ahí. Creo que hay que ir un poco más allá, entender el contexto y a fondo por qué sucede. Para esto, Manotas nos ayudará a entender quién fue él. Bertolt Brecht nació en Augsburgo, Alemania, el 10 de febrero de 1898. O sea, era acuario y eso tiene mucho sentido. Brecht fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Por aquello de que Brecht vivió en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, la posguerra, el crecimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, él se centraba en que su teatro fuera bastante político, porque entendió que las ideologías cambiaban naciones y hasta creaban guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que escapar de Alemania porque era abiertamente marxista y estuvo saltando de país en país hasta que volvió a Alemania Oriental, donde murió en 1956. Esto nos brinda un poco de contexto, porque sí, como ya lo mencionó Manotas, propuso el teatro como un ente transformador. Ir más allá del espectáculo o transformar el espectáculo, verlo como un mecanismo de cambio y pues también ligado a sus ideas de izquierda, hacer un teatro para el proletariado, con el escenario hacerlos pensar. Para ello propuso lo que es el teatro épico. ¿Pero qué es el teatro épico? Brecht es principalmente conocido por sus aportes al teatro épico. Un teatro que se centra en afectar las ideas sociopolíticas del espectador y realmente crear un cambio social. Está muy apoyado en las ideas marxistas de la revolución de la clase trabajadora. Él busca afectar el Weltanschauung del espectador, es decir, afectar su sistema de creencias y sus ideologías filosóficas. Entonces, claro, él se pone a pensar en cómo llevar un mensaje y no solo entretener al público, sino también buscar que de alguna manera vean lo que está pasando de una forma consciente. Sé que suena un poco raro, pero sí, es quitar la fantasía de cierta forma. Este teatro aristotélico en donde todo pasa de una sola forma, porque... sí, porque así era, porque así lo querían y ya. Él quiso quitar eso y más bien propuso hacerle entender al espectador que lo que está viendo en el escenario no es verdad. De esta forma el espectador podía tener criterios sobre lo que estaba pasando en el escenario, sobre lo que estaba viendo. Podía juzgarlo, pensarlo, cuestionarlo. Brecht trataba de alejarse por completo del teatro tradicional, creando lo que él llamó el distanciamiento.
La idea del distanciamiento es actuar de tal manera que el público no pueda simplemente identificarse con los personajes de la obra. La aceptación o el rechazo de las acciones debería tener lugar en un plano consciente, en lugar de, como hasta ahora, en el plano subconsciente de la audiencia. La idea era que el espectador no sintiera empatía por lo que está viendo y así lo pudiera analizar desde una distancia. Muy diferente a lo que pasa en el teatro clásico, donde nos identificamos tanto con los personajes que no aceptamos o rechazamos sus acciones de forma consciente, sino que aceptamos las acciones de los personajes con los que nos identificamos y rechazamos las acciones de los personajes porque no nos gustan lo que hacen. Esto permitía al espectador poder tener un juicio político sobre lo que estaba viendo. Por eso también es llamado teatro político, porque ese es su objetivo, ser un transformador. Ya que otra cosa que decía Brecht es que si queremos oponer un teatro político, solo será posible si nuestro espectador también lo es, un ente político, con criterio. Parte de este distanciamiento se logra creando en las obras espacios muy raros, muy alejados de la vida cotidiana, para que el espectador tuviera un sentimiento de extrañeza que le permite analizar lo que está viendo como un ente externo. También decidió alejarse mucho de la estructura de 3 actos, de principio, nudo y desenlace, para que las personas salieran del teatro sintiendo que todavía la historia no se resolvió. Porque el propósito de Brecht era que las ideas políticas de sus obras no se quedaran solo en el teatro. Así es, creo que ya le dimos una mini repasada a Brecht. Pero también hubo otro director que también apoyó ese mismo objetivo. Y creo que también es muy importante mencionarlo, Erwin Piscator. Erwin Piscator nació el 18 de diciembre de 1893 en Griffinstein, Alemania. Y al igual que Brecht, vivió por todos los cambios políticos que tuvo Alemania al principio del siglo XX. Erwin Piscator fue un director de teatro y una figura clave en las artes entre 1916 y 1966. Primero en la Alemania de Weimar y después como exiliado en Rusia, Francia y Estados Unidos, y después de regreso en Alemania. Erwin Piscator propuso que el teatro tiene como objetivo reflejar los nuevos avances tecnológicos y las realidades sociopolíticas de su época. Como director de teatro, en los años 20 fue el primero en utilizar películas, reproducción de sonidos y dibujos animados y otros dispositivos que siguen siendo utilizados hasta el día de hoy. Para Piscator, el verdadero teatro del pueblo solo podía existir legítimamente como teatro de la clase social más consciente de su posición social, el proletariado. Esta fue la base para su nuevo teatro político. Listo, ya entendimos un poco de qué se trata todo este rollo, pero qué tiene que ver con Sacha Baron Cohen. Como ya lo dije en un inicio, la gente suele resumir el distanciamiento brechtiano a romper la cuarta pared, a hacer el espectador consciente de lo que pasa. Pero ¿cuál es su objetivo con eso? Ahí es donde quiero profundizar, en el objetivo de sus obras, de sus propuestas. Ahí es donde creo que entra muy bien el trabajo de Sacha Baron Cohen. Y siendo mucho más específicos en sus papeles como Bruno, Borat o Ali G, ya que considero que todas esas exageraciones de estereotipos funcionan muy bien. ¿Por qué funciona? Si pensamos en el teatro clásico, hay 2 cosas que Aristóteles propuso en la Poética, que es como la Biblia del teatro clásico. Y estas 2 son la estructura de 3 actos y la idea de la catarsis. La estructura de 3 actos propone un problema, nos muestra el problema y después lo soluciona. La catarsis, que es purificación en griego, sucede cuando se resuelve este problema. Entonces, cuando vemos al protagonista resolver el problema, sentimos que nosotros también lo resolvimos con ellos. Por ejemplo, en la película En busca de la felicidad, cuando Will Smith sale de la pobreza y se vuelve millonario, nosotros también sentimos que solucionamos nuestros problemas. Ahora somos ricos como él y salimos renovados del cine. Pero en la vida real no hemos hecho nada y no somos ricos como Will Smith. Esto era un problema para Brecht y por eso él rara vez solucionaba los problemas de sus obras, para que las personas pudieran resolver estos problemas en la vida real. Esto es lo que se me hace más interesante de Brecht y también lo podemos ver en los personajes de Sacha Baron Cohen. Como los personajes de Cohen son súper exagerados, ahí se crea un distanciamiento con el público. Nosotros, al ver a Borat, sabemos que no es una persona de verdad y entonces no simpatizamos ni con él ni con su viaje para casarse con Pamela Anderson. Así es, esa exageración nos ayuda a entenderlo como burla sin necesidad de que nos lo digan directamente. Para ayudar a entender mejor este punto, quiero colocar de ejemplo una obra de Brecht que se llama La irresistible ascensión de Arturo Ubi. La escribió mientras estaba exiliado en Helsinki, esperando para ir a Estados Unidos. La obra es una sátira de la llegada al poder de Hitler. Lo exageraba de tal manera que la gente podía disfrutar de lo horrible de lo ocurrido. Y es que era un tema que estaba súper caliente. Fue presentada en el 58.
justo en la posguerra, burlarte de lo estúpido e irresistible que fue su ascenso. Pero, ¿cómo lo lograba? Mediante la exageración. Y eso es lo que pasa con Cohen. Utiliza la exageración de la estupidez para sacar los pensamientos más estúpidos de la gente. ¿Qué pasaba cuando les mostrabas esas estupideces a la gente en la posguerra? ¿Qué pasa cuando nos muestras que alguien está de acuerdo con las ideas retrógradas de alguien más? Eso mismo pasa tanto en la obra como en la película. Creo que ya se va entendiendo a qué vamos. Además, como las personas con las que usualmente actúa Cohen no saben que él no es real, sus respuestas son honestas y no los vemos cambiar durante la película. Al terminar de verla, nos sentimos que la homofobia está resuelta gracias a Bruno. Por el contrario, nos queda muchísimo más claro que es un problema muy grave en nuestra sociedad. Nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para cambiarlo. Así es, no nos sentimos identificados. Y sabiendo que las personas con las que interactúa no son actores, es muchísimo más potente. Es la exageración viviendo con nosotros. Yo metería las manos al fuego y diría que él, al hacer eso, también está haciendo de cierta manera distanciamiento. Al hablar con nuestro cotidiano, con nuestra sociedad. Y sí, puede que tú no tengas esas mismas ideas, pero sí son las personas que nos rodean. Al hablar con nuestra sociedad, está hablando y burlándose de nosotros, de nuestro contexto, de lo que vivimos. Todo eso es lo que nos rodea. Y es que sí, parce, hay gente así. Se está burlando de nuestro contexto, de nosotros como sociedad, de lo absurdas que pueden ser ciertas ideas aún en nuestro cotidiano, en nuestros tiempos. Y creo que eso era precisamente lo que aparecía en la obra de Brecht, en La irresistible ascensión de Arturo Uy. Lo absurdo de seguir pensando ciertas ideas. Además, al verla, tú no te estás burlando de su estereotipo exagerado. La verdadera entretención es ver cómo la gente reacciona a él. Tú no te estás burlando con Boran de lo estúpido y pobre que es su personaje. De alguna manera. El proletariado te estás riendo de los de arriba a partir de su personaje. Y es que algo que logra que sea espectacular es mostrar la realidad exagerada para que sea mucho más digerible. Y bueno, esa es mi conclusión. Espero que les haya gustado. Este fue un nuevo video. Si les gustó, suscríbanse abajo, denle like, si quieren compártanlo y adiós.